mensaje del día de hoy. Perder no es ganar un poco, es ganarlo todo. Y por favor acompáñeme en la lectura, en la versión que usted tenga ahí. Yo la voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice el versículo 34 al 42 del capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Leemos la palabra y luego oramos al Señor. Dice: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Amén, dicen algunos. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Versículo 40. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor y tu inmensa misericordia. Oramos para colocar este tiempo delante de ti, Señor. Permite que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto, Señor, para recibir tu palabra. Y ayúdame a mí, Señor, a hacer lo que no puedo hacer, a decir lo que tal vez en mis propias fuerzas no puedo decir, y permite que este mensaje sea de edificación, de consuelo, de exhortación, de ánimo para tu pueblo. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Iglesia, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, ¿cierto? Y hagamos un pequeño repaso, un pequeño paneo de lo que ha ocurrido hasta la fecha, de lo que hemos venido aprendiendo hasta la fecha. En Mateo capítulo 1 vimos cómo el Señor Jesús muestra que tiene la genealogía correcta, que Él viene del linaje de Abraham, del linaje de David, tal y como lo había profetizado el profeta Natán en el libro de 2 de Samuel capítulo 7. En el Mateo 2, en el capítulo 2, Él mostró que tenía el nacimiento correcto, que había nacido en Belén, tal como había sido profetizado por los profetas Isaías y Miqueas, prácticamente 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. En Mateo capítulo 3, Él muestra que tiene el bautismo correcto, una ordenanza tal y como se había estipulado en el capítulo 8 del libro de Levítico, y una ordenanza como sacerdote, y ese ministerio que es confirmado por el Padre y también es ungido por el Espíritu Santo en el momento del bautismo. En Mateo 4, Él tiene la prueba correcta, la tentación correcta, que luego en Hebreos capítulo 4 nos va a mencionar, en donde Él vence la tentación y muestra su poder venciendo a Satanás en medio del desierto. En Mateo capítulo 5, 6 y 7, en el famoso Sermón del Monte, Él muestra cómo trae el mensaje correcto. Él confirma la palabra de Dios con autoridad para la iglesia. Y en Mateo 8 y 9 continúa confirmando el reino de Dios a través de sanidades, señales y maravillas. Ustedes recordarán todo eso que estudiamos, en donde sana una gran cantidad de personas, en donde le habla a la tormenta y la tormenta se calma, en donde levanta a los paralíticos, en donde perdona pecados, y todo esto es confirmado a través de las grandes obras maravillosas que Jesús hace en medio de su pueblo. Así que hasta este momento hemos visto que el reino de Dios ha venido y ha traído perdón, ha traído sanidad y ha traído libertad. Pero este pasaje seguramente es uno de esos pasajes que no nos gusta leer demasiado, no nos gusta a veces tocar demasiado estos temas. Cuando lo leemos rápidamente, a veces llega a sonar un poco extrañas las palabras de Jesús, ¿sí? Y hay personas que inclusive han querido hacer ver a Jesús como un personaje bélico o alguien que promueve
la guerra y que trae división basándose en el texto que acabamos de leer. Pero hoy vamos a estudiar un poco, en realidad, qué significan las palabras que Jesús trae sobre su pueblo y que menciona a los discípulos en Mateo 10. Algunas personas se han llegado a preguntar si realmente Jesús y el mensaje del Evangelio trae unión o trae división. Y hacernos esa pregunta sería tanto como preguntarnos si las paredes o las columnas de un edificio traen unión o traen división. Por supuesto que las paredes y las columnas de un edificio pueden unir toda una estructura, pero claro, cuando nos encontramos frente a frente con una de ellas, vamos a encontrar una barrera, vamos a encontrar una división, a no ser de que usted tenga la capacidad de traspasar paredes o traspasar columnas, lo cual creo que es muy, muy poco probable. Bueno, de la misma manera, el mensaje de Jesús y el mensaje del Evangelio no radican en el mensaje como tal, radican en el corazón del hombre, de cómo reacciona a ese mensaje. El problema no es de Jesús ni del mensaje del Evangelio. El problema es cómo el corazón del hombre reacciona a Jesús y al mensaje del Evangelio. Uno de los problemas que mucha gente encuentra al leer estas palabras de división por parte del Señor es que muchos años antes del nacimiento de Cristo se había profetizado y se había hablado de una venida de un reino de paz. ¿Y cómo es posible que se hable de un reino de paz y ahora Jesús nos esté mencionando unas palabras de división? ¿Ustedes recuerdan esos pasajes, por ejemplo, solamente para citar dos de ellos en Isaías? Isaías 9, del versículo 6 en adelante, si usted lo quiere apuntar allí. Isaías 9, versículos 6 y 7, yo lo voy a leer rápidamente. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Yo sé que usted se lo sabe, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y más adelante, en el capítulo 52, versículo 7 del mismo profeta Isaías, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Entonces, ¿cómo reconciliar esto? ¿Cómo reconciliar esas palabras que anunciaban paz con las palabras de Jesús que hoy anuncian división? Bueno, lo primero que debemos entender y recordar, iglesia, es que la paz de Dios no significa ausencia de conflictos o dificultades. Lo voy a volver a repetir. La paz de Dios no significa ausencia de conflictos o dificultades. La paz de Dios es a pesar de los conflictos y las dificultades. Recordemos por un momento cuál es la audiencia de Jesús en este pasaje que acabamos de leer. ¿Quiénes están escuchando? ¿Quiénes son los oyentes? ¿A quién va dirigido este mensaje? A sus discípulos. Aquellos que iban más tarde a estar predicando el Evangelio por todo el mundo. Aquellos que tiempo después se llamarían iglesia. ¿Hay alguien que haga parte de la iglesia de Jesús en esta mañana acá? Bueno, entonces estas palabras son con usted, querido hermano. Esto es con nosotros. Esto es para nosotros. Vamos por un momento al versículo 34, por favor. Mateo 10, 34. ¿Lo tienen ahí? Dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su misma
casa. Estas palabras de Jesús es una referencia clara a las palabras que había mencionado el profeta Miqueas muchos años atrás. Así que por favor, acompáñeme por un momento a el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7. Miqueas 7. Cuando lo tengan, me dicen amén. Sí, Miqueas 7. Miqueas 7, vamos a leer del versículo 5 al versículo 6. Miqueas 7, versículo 5 al versículo 6. ¿Ya lo tienen? ¿Amén? Ok. Dice, no se fíen del vecino, ni confíen en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios. Porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Estas palabras, déjenme darle un poco de contexto primeramente sobre lo que trata el libro de Miqueas. Básicamente, Miqueas denunció la infidelidad del pueblo de Dios. En esta época, el pueblo de Dios, Israel y Judá, estaban pasando por un momento en donde la corrupción había alcanzado unos niveles casi que astronómicos. Siempre Miqueas denunció falsos profetas, denunció gobernantes, denunció sacerdotes, denunció personas de posición social poderosa, porque siempre buscaban poder a través de sus acciones. Todo lo que hacían, lo hacían para conseguir poder y conseguir privilegios. Básicamente, la declaración que nos trae Jesús, citando las palabras del profeta Miqueas, nos hablan de un momento de absoluta decadencia en medio de la humanidad, de absoluta indolencia en medio de la humanidad, en donde la maldad y la perversión en el corazón del hombre predomina. Y esas son las palabras que Jesús toma desde el contexto del libro de Miqueas, del profeta Miqueas. Un momento en donde la maldad del hombre está a flor de piel. Y dice que los enemigos del hombre inclusive pueden estar dentro de su misma casa. Yo sé que ustedes, como yo, han escuchado en algún momento esas noticias en donde se presentan secuestros, abusos, desapariciones, asesinatos. Lo han visto por las noticias. Y cuando viene el cuerpo técnico de investigación a hacer las primeras revisiones, ¿a quiénes son los que primero investigan? A su círculo más cercano, a su misma familia, a los de su misma casa. Y tristemente, muchas veces se encuentran los culpables y los responsables dentro de ese círculo familiar. Son momentos de indolencia completa en el hombre. Y esto no es más que un reflejo de la perversión y la maldad en medio del ser humano. Y nosotros, iglesia, debemos ser conscientes de que en muchas ocasiones la verdad va a traer división en las familias. Esto no quiere decir de ninguna manera que Jesús quiera que las familias sean destruidas. Esto no quiere decir de ninguna forma que la voluntad o el propósito de Dios sea destruir la familia. No. Pero cuando nosotros vivamos conforme a la Escritura, seguramente vamos a hacer declaraciones, vamos a adoptar posturas y vamos a decir verdades que muchas veces a nuestras familias no les va a gustar, no les va a caer muy bien.
Cuando nosotros nos pronunciemos sobre prácticas pecaminosas en medio de nuestra casa, seguramente habrán personas que no lo tomen tan bien. Cuando dudes el concepto, tu postura bíblica, por ejemplo, frente a temas como el aborto, como el homosexualismo, como el adulterio, la fornicación, la deshonestidad, seguramente van a haber personas en nuestra casa a las cuales eso no les va a caer muy bien. Y esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. A todos seguramente nos ha pasado en algún momento este tipo de situaciones. Todos en algún momento hemos vivido seguramente este tipo de cosas. Yo lo viví. Yo recuerdo que hace bastantes años atrás, yo mismo no fui muy bien recibido en la familia de mi esposa, ¿cierto? Hay algunos que me rechazaron por no ser parte, por ejemplo, de la religión tradicional y demás, y me condenaron por mi fe. O le decían a mi esposa: pobrecita, ¿usted qué hace con ese muchacho tan aburrido? Tan aburrido él. Él no va a discotecas, él no baila, él no toma, ¿Qué hace con él? ¿Sí? Y vivimos ese tipo de cosas. Esto no es nuevo para nadie. Jesús mismo lo anunció. Jesús mismo lo declaró. Pero el contexto de las palabras de Jesús acá nos hablan de un momento de decadencia en medio de la humanidad, en medio de las personas, tal y como era el escenario que nos refleja el libro del profeta Miqueas. Las palabras de los versículos 37 y 38 de Mateo suenan bastante fuertes, suenan un poco hostiles. Cosas como estas declaraciones. Volvamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículos 37 y 38. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Suenan fuertes, ¿cierto? Suenan hostiles, suenan un poco chocantes. Pero cuando Jesús las dijo, cuando Jesús las mencionó, con toda seguridad sonaron mucho más hostiles y chocantes. Por el concepto de familia que se tenía en ese momento, en la cultura en donde las estaba mencionando. En muchas culturas orientales, hacer algo que de alguna manera avergonzara a la familia podría llegar inclusive a ocasionar la muerte de esa persona. Inclusive hoy en día muchas familias orientales todavía conservan este tipo de conceptos. Así que decir palabras como el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, o el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, suena chocante, suena muy exigente, suena un poco atrevido, claro, a no ser de que el que pronuncie esas palabras sea el mismo Dios hecho hombre. Porque sería el único, no solamente con la autoridad, sino el derecho de demandar que nuestro amor por Él sea más grande que cualquier amor que sintamos por alguna persona o alguna relación cercana. Y si esto nos parece difícil, iglesia, cuando pensemos en esto, por favor recuerde que solamente es gracias a Dios que tenemos incluso a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Recordemos que nada tenemos si no es por Él, que nada tenemos si no es por su misericordia, que nuestros hijos los tenemos por Él, que nuestros padres los tenemos por Él, que nuestros hermanos los tenemos por Él. Y Dios dice, si pones esa relación, si pones ese amor por encima del amor que me tienes a mí, no eres digno de mí. Creo que el único que se atrevería a demandar las cosas en ese nivel y de esa manera es Dios, porque tiene todo el derecho y toda la autoridad de hacerlos. Iglesia, nosotros somos llamados a ganar, pero a ganar perdiendo. Nosotros somos llamados a recibir, pero ya somos llamados a entregar antes de recibir. Jesús una y otra vez insistió en ese mismo mensaje. Déjeme darle solamente
4 citas en diferentes evangelios, porque es que el mismo tema es recurrente en todos los evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Mateo 16, 24 y 25 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Luego Marcos, en el capítulo 10, en el episodio del joven rico, ¿recuerdan las palabras de Jesús para el joven rico? Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Lucas 14, el siguiente evangelio. Dice en el versículo 25 al 27 que grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Qué palabras duras. Luego Juan 12, 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Un mensaje repetitivo, un mensaje insistente, un mensaje constante de parte de Jesús en todos los evangelios a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y con seguridad, con toda certeza, podríamos encontrar muchos pasajes más con este mismo mensaje. Esto fue uno de los temas más recurrentes del Señor en medio de sus enseñanzas. Ahora bien, las palabras de Jesús no pueden ser tomadas como una excusa o como un incentivo para no amar a nuestras familias. Lo voy a volver a repetir. Las palabras de Jesús no pueden ser tomadas de ninguna forma y por ningún motivo como una excusa para no amar a nuestras familias. Todo lo contrario. Jesús, Cristo, siempre exhorta y exhortó y enseña a amar a nuestras familias y amar a nuestro prójimo. Un día escuché a alguien preguntarle a otra persona, se encontraron después de mucho tiempo que no se veían, y esta persona le preguntó: bueno, y entre otras cosas, ¿cómo anda su relación con Dios? Y esta persona no dudó en responderle: muy, muy bien. Mira, estoy asistiendo a tal iglesia, allá sirvo como ujier, voy todos los domingos a la iglesia, entre semana también hacemos grupos de oración, entonces todo marcha muy bien. Y por alguna razón, iglesia, se nos ha hecho pensar o hemos creído en algún momento que nuestra verdadera relación con Dios depende de cuán involucrado estoy o cuánto sirvo en la iglesia local. Pero eso no es lo que me enseña la palabra. La palabra me dice cuánto estás amando. ¿Por qué no nos preguntamos mejor cuánto amamos cuando evaluamos nuestra relación con Dios? Este fue un mensaje de Jesús. En Juan 13, 35 dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que irán todos los días a la iglesia. En esto conocerán que son mis discípulos, en que ayunarán 2 veces a la semana. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se reunirán todos los viernes a la oración. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Qué dice? En que se amarán unos a otros. Mateo 22. ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? ¿Qué dijo él? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Amar, amor, 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 iglesia, amor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 12, hace una gran exposición a la iglesia de Corinto de los dones del Espíritu Santo para servir, de los ministerios dentro de la iglesia. Y luego de esa gran exposición en 1 Corintios, capítulo 12, termina el capítulo 12 diciendo: pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y comienza a hablar en el capítulo 13 del amor. Porque si yo hablar en lenguas, en miles de lenguas y aún en lenguas angelicales, y no tengo amor, ¿qué? No soy nada. Soy como címbalo que retiñe.
De manera que lo que el Señor está diciendo en este pasaje no es que debemos literalmente aborrecer o odiar a nuestras familias. Lo que el Señor está diciendo es que nuestra relación con Dios debe estar muy por encima de cualquier otra relación cercana. Y que por supuesto que en algún momento el mensaje de la verdad y el evangelio, tal como las columnas y las paredes, es inevitable que en algún momento traigan controversias, conflictos y divisiones con las personas que tenemos cerca. El teólogo Craig Keener, reconocido erudito bíblico, comentó acerca de las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26, en donde dice que el que no aborrece al padre, a la madre, al hijo, a la hija, dice lo siguiente, y cito: cuando amamos a Jesús como Él verdaderamente quiere que le amemos, aún más que a nuestros propios padres, reconocemos que aborrecerlos, como lo menciona Lucas 14:26, es simplemente un término para comparar nuestro amor hacia Él. Fin de la cita. No significa odiar a nuestras familias. Significa que si llegamos a comparar el amor que debemos tener por Dios frente a las personas que están cercanas, sería casi como aborrecerlos, pero no nos manda a odiar nada, simplemente un término de comparación. Pero debemos tener mucho cuidado. Y pido a Dios que me dé sabiduría para decir lo que voy a decir en este momento, porque sé y soy consciente de que esto no es muy popular mencionarlo desde los púlpitos en las congregaciones. Pero cuidado, iglesia, colocar nuestra relación con Jesús como prioridad no es lo mismo que colocar las cosas de la iglesia o ministerio como prioridad. Déjenme repetirlo nuevamente. Colocar nuestra relación con Jesús como prioridad no es igual que colocar las cosas de la iglesia o ministerio como prioridad. Hay muchas personas que pretenden justificar sus conflictos familiares, sus problemas con la familia y su rechazo de la familia con textos como estos y nada más alejado de la realidad. Porque resulta que han descuidado su familia y han dejado de amar a su familia, han dejado de estar atentos a las necesidades de su familia, han dejado de estar atentos a las necesidades de su esposa, han dejado de estar atentos a las necesidades de sus hijos, han dejado hasta de proveer para su misma casa. Y no es lo mismo, solamente por estar tan pendientes de los asuntos de su iglesia local, han descuidado a los suyos. No podemos, iglesia, pretender ser generosos con Dios si no suplimos lo necesario para nuestra propia casa. No podemos pretender venir a adorar a Dios y cantarle y alabarle si no amamos a nuestras esposas y las tratamos como vasos frágiles. No podemos pretender venir a adorar a Dios si no estamos para nuestros hijos, escucharlos, darles nuestro tiempo, darles consuelo y acompañarles. Acompáñeme por un momento a la primera carta de Timoteo, capítulo 5, por favor. Primera de Timoteo 5. Versículos 3 al 8. 5, 3 al 8. ¿Ya lo tienen? Honra a las viudas, que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable a Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda
y se ha quedado sola, tiene puesta la esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero déjeme darle una cita más para que no me apedreen por esto. Mateo 15, versículos 1 al 6. Mateo 15, 1 al 6. Yo la voy a leer en la traducción del lenguaje actual, porque me gusta mucho la idea que expresa este texto en esta versión. Dice: algunos de los fariseos y los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén y le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres de nuestros antepasados, que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús les dijo: ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para desobedecer sus propias costumbres? ¿Para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Esto estaba en la ley. Y sigue diciendo: pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Hipócritas los llama el Señor. Este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada me sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Yo sé que lo que voy a decir no es popular en los púlpitos de las iglesias, pero amados hermanos, estimada iglesia, cada vez que traigas tus ofrendas a la iglesia, cada vez que traigas tus recursos a tu iglesia, primero asegúrate de que los tuyos tienen lo necesario. Por favor, nunca justifiques el que tu esposa ande con los vestidos rotos, en que tus hijos anden con los zapatos rotos, porque tienes que cumplir con compromisos económicos con la iglesia local. Yo sé que esto no es muy popular decirlo desde los púlpitos, pero tenemos la obligación de enseñar la palabra de Dios. Por favor, asegúrate de proveer a los tuyos. Ama a tu familia, cuida a tu familia, préstale atención, dedícale tiempo y sobre todo asegúrate de que Jesús estará siempre como prioridad en medio de tu corazón. Hermano, ¿cómo así? Entonces, ¿Dios no es primero? Claro que sí. Colocar a Jesús como prioridad es someternos a su palabra. Colocar a Dios como prioridad es no ceder al pecado, es no negociar la santidad, es no negociar la honestidad y es no negociar la verdad que Él mismo nos ha enseñado. Porque está muy bien, iglesia, está muy bien que hagas los miembros de tu iglesia tu familia, pero sería genial que nos esforcemos más por hacer los miembros de nuestra familia hermanos de la iglesia. Versículo 38 del Evangelio de Mateo. Volvamos a Mateo. Versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Saben? La cruz que el Señor menciona acá no es lo que mucha gente a veces ha creído que es. Mucha gente piensa que son condiciones y personas inclusive con las que les toca compartir. Hay esposas que dicen: mi esposo es mi cruz, me tocó llevar esa cruz, ¿cierto? Hay hijos que dicen: bueno, mi papá son mi cruz.
Yo mismo he llegado a pensar que mi suegra es mi cruz, por ejemplo. Pensamos eso. Pero los discípulos, eso quedó grabado, los discípulos estaban muy bien relacionados con la declaración de tomar la cruz. Los condenados tradicionalmente debían cargar el madero transversal, horizontal, ¿cierto?, sobre sí hasta el lugar de su ejecución. Y el condenado sabía perfectamente que ese viaje, que ese camino hasta su lugar de ejecución no tenía retorno, no tenía regreso. El condenado sabía perfectamente que era un viaje sin regreso. Sabía que ahí terminaba todo sueño, toda aspiración personal terminaba en medio de ese camino. Nadie iba cargando su cruz pensando en qué haría mañana. Nadie iba cargando su cruz pensando en sueños de grandeza. Nadie iba cargando su cruz cantando y diciendo, wow, qué bien me siento. Sabían que su vida terminaba al final de ese camino. Y el Señor dice, si no estás dispuesto a tomar tu cruz, no eres digno de mí. Y es que esto, iglesia, demanda nuestra renuncia a nuestro propio yo. Esto demanda nuestra renuncia a nuestro propio ego. Tu cruz no es otra cosa que el lugar en donde terminan tus deseos propios, tu ego, tu orgullo, tu obstinación. Tu cruz es ese lugar en donde tu voluntad se somete a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto no es otra cosa que poner sus intereses por encima de los nuestros. Esto no es otra cosa que poner su voluntad por encima de mi voluntad, que poner sus sueños por encima de mis sueños. Iglesia, Dios no es el genio de Disney que te dice, ¿qué quieres que te conceda? Dios demanda nuestra obediencia. Dios demanda nuestro sometimiento. Pero no debemos preocuparnos, porque sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aún más de lo que nosotros podamos entender, aún más de lo que nosotros podemos comprender. Versículo 39. Dice, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Saben quién es Francisco Maturana? Un técnico de fútbol que alguna vez entrenó la selección Colombia, ¿cierto? Bueno, yo lo leí en una enciclopedia porque realmente en ese entonces no tenía todavía conciencia, muy joven, soy muy joven todavía. Lo leí en Encarta. Los que se ríen tienen más de 30 años. Saben que Encarta era el único recurso que teníamos por allí en esos computadores que duraban media hora en encender. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Francisco Maturana, ex técnico de la Selección Colombia, después del nefasto papel de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994, hizo famosa una frase. Después de la derrota y el papel decepcionante, dijo, perder es ganar un poco, ¿cierto? Y suena paradójico, pero sí, quizás lo dijo para tratar de transmitir de que en medio de la derrota decepcionante, del llanto, podríamos llegar a sacar algo bueno de eso. Bueno, nosotros leemos este versículo y tal vez encontramos también una expresión bastante paradójica. Porque ¿en qué sentido vamos a hallar la vida perdiendo nuestra propia vida? El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Bueno, no es que nuestra salvación cueste entregarle la vida a Jesús. No, porque Jesús ya dio su vida por nosotros. Ya está.
Lo que quiere decir es que es absolutamente inevitable que todo verdadero discípulo de Cristo viva bajo el modelo de Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto suena bastante común dentro de la iglesia, pero la verdad es que se escucha mucho y se practica poco. Pero esto no es otra cosa que es inevitable de que todo discípulo de Cristo viva bajo el modelo de Jesús. Versículos 40, 42, rápidamente para no pasarme mucho del tiempo. Dice: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Es muy, muy probable, iglesia, que tanto el profeta como el justo aquí en este pasaje se traten de la misma persona. Se describe a aquellas personas enviadas como misioneros, mensajeros a predicar la palabra de Dios. Y por supuesto hay un principio de hospitalidad en el versículo 42 que dice que cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Es un principio de hospitalidad totalmente vigente hoy en día. Esos pequeños de los que habla el versículo 42 no son otras personas que los discípulos de Jesús, las personas que van con el mensaje del Evangelio. Y cuando dice que aquellos que le reciben al profeta como profeta recibirán la recompensa de profeta, no es que si yo anuncio el Evangelio de Cristo, entonces honren, ¿no? ¿Han escuchado eso, no? Honren al hombre, al siervo de Dios, para que Dios les bendiga. No, dice que, leámoslo nuevamente, cualquiera que como discípulo versículo 41, el que recibe a un profeta como profeta recibirá la recompensa del profeta, y el que recibe a justo como justo recibirá la recompensa de justo. Si es un profeta, ¿cuál recompensa ha recibido ese profeta? Si es un justo, ¿cuál recompensa es la que ha recibido ese justo? El Evangelio, al Señor Jesús, la salvación. Aquí habla de que aquellos que reciben a los enviados, de aquellos que van con el mensaje del Evangelio, reciben ese Evangelio, también van a recibir el don de Dios, que es creer en Él, la salvación. Salvación que no hay manera, no hay forma de conseguirla a no ser de que creamos en Jesucristo, el único nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Iglesia, para terminar, las declaraciones del Señor Jesús en este pasaje realmente contrastan bastante. Las declaraciones de Jesús en este pasaje contrastan fuertemente con algunas enseñanzas que se promueven en muchos lugares hoy en día. Hay muchas personas que quieren identificarse con Jesús y con el cristianismo solamente desde la perspectiva de lo que pueden obtener. Hay muchas personas que quieren identificarse como cristianos solamente desde esa perspectiva de qué puedo llegar a tener, y han redefinido el Evangelio y lo han reducido al nivel de la palabra obtén. Y han convertido a Cristo en el genio de la lámpara, que debe hacer lo que nosotros queremos cuando lo declaramos o lo decretamos. Entonces mucha gente piensa que Cristo vino hace más de 2000 años a hacernos saludables, ricos y felices. Y que si no tienes todo esto, entonces es porque no tienes suficiente fe. Que si no tienes todo esto, es porque no has reclamado lo que verdaderamente te pertenece como hijo de Dios. Pero estas enseñanzas de estas sectas de autoestima son diametralmente opuestas a lo que la Biblia enseña y a lo que Jesús insiste una y otra vez, evangelio tras evangelio, versículo tras versículo, y lo que el apóstol Pablo confirma en las cartas a las iglesias. El principio bíblico de ganar perdiendo está en toda la Escritura y es enseñado de manera recurrente en la Biblia.
Así que cada vez que alguien se acerca a Jesús, pensando en cómo Dios me dará lo que yo le pido, no estará haciendo otra cosa más que prostituir el Evangelio. Iglesia, es necesario que hoy le podamos decir al Señor que nos ayude a menguar, a tomar su cruz y nuestra cruz, en donde su voluntad está por encima de la mía, en donde sus sueños está por encima de los míos, en donde el amor por Él está por encima del amor que pueda sentir por cualquier otra relación cercana. Y recuerden, amemos a nuestras familias, amemos a los de nuestra casa, amemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, porque en esto conocerán que son mis discípulos, se amarán unos a otros. ¿Les parece si oramos?